Bienvenidos a FUAIM. En este capítulo reflexionaremos sobre cómo la aparición de las primeras formas de grabación, la radio, la televisión, el cine y más tarde el internet y las redes sociales, transformaron no solo nuestra manera de escuchar, sino también el sentido profundo que la música tiene para el ser humano. ¿Cómo cambió nuestra experiencia sonora cuando el tiempo y el espacio dejaron de ser límites? ¿Cómo se modificó la forma de crear, distribuir y valorar la música en este nuevo paisaje mediático? ¿Qué papel juegan hoy los medios de comunicación como puentes de conexión o como filtros que reconfiguran lo que escuchamos y cómo lo sentimos? Acompáñanos en este capítulo. Bienvenidos, bienvenidos a todos a un nuevo capítulo, a nuestro quinto capítulo de FUAIM. ¿Quién diría que ¿Quinto capítulo? ¿Quién diría que vamos a llegar tan lejos? Agarramos mucho vuelo. Bueno, sí. No, y bacán porque estamos haciendo ahí lo que tenemos que hacer. El llamado. El llamado La para comisión. las naciones. No, bienvenido a todos. La bola. A todos los que están ahí escuchando en el lugar que estén escuchando. Así que le damos bienvenida a nuestro amigo Felipe. Una vez más. Y a mi amigo Isaac. Ahora todos, ya. Después de eso. Sí, y en este capítulo. Me gustaría que pudiéramos hablar de la relación que hay. Podemos hablar de... Vamos a hablar de. No, de la relación que hay entre la música, los sonidos, pero con los medios de comunicación. Creo que ahí hay cosas bien entretenidas, muy importantes y que creo que transformaron, obviamente, muchas cosas. Las sociedades. Sí, así que eso, así que prepárese. Vaya a buscar unas cabritas. No, pero fuera de la tontera. Eso creo que es un tema muy importante. Que yo creo que en algunos casos la gente sí se da cuenta que es importante. Pero que el involucrar la música, los sonidos con los medios de comunicación transformó mucho la percepción hoy en día que tenemos incluso de la arte, de la música y de la sociedad en general. Eso como quiero plantearlo desde ya como inicio del programa. O sea, creo que los medios de comunicación vinieron a transformar toda la vida del ser humano como se conocía hasta antes de la llegada de los medios de comunicación en general, masivos, ¿sí? Pensando en cualquier medio de comunicación, pero obviamente hay algunos que fueron más trascendentales o que cambiaron mucho más cosas que otros, ¿sí? Eso, no sé si tú quieres añadir algo al... Es que es un tema muy amplio. Siempre hablamos temas muy amplios, Isaac. Siempre lo mismo. Pero tú me dijiste antes de grabar que tenéis más información sobre cómo va a partir. Yo no sé qué tenéis, yo te tiro la pelota a ti. No, pues, no. No tengo nada. No tengo nada que decir. Bueno, terminamos. Ya, chao, que esté muy bien. Los créditos. No. Lo que yo quería decir, lo tengo por acá anotado, es que hay que entender que toda esta relación entre la música y los medios de comunicación, en algún punto parten o inician, el puntapié inicial es cuando se descubre o se experimenta, ¿no es cierto?, y se logra la primera grabación musical como tal. ¿Ya? ¿Cómo es eso, profe Isaac? ¿Por qué razón? Fue porque hasta antes de ese evento, la música como tal, como arte, se tenía que ver en vivo. Tú tenías que ir a ciertos lugares específicos o ciertos momentos específicos a nivel social. Y no todo el mundo, en alguna época, ya después fue avanzando un poco, pero en alguna época no todo el mundo tenía acceso a la música como tal. O como al ver no sé, una puesta en escena de un cantante, un Claro, grupo, un concierto. instrumentista en general. Dentro de muchas cosas podríamos describir que está
el tema de que los instrumentos musicales no eran de fácil acceso para todos. Si tú querías aprender un instrumento tenías que tener la suerte de nacer en una familia que fuese músico, ya sea por el traspaso de instrumentos o por el hecho de que alguien te pudiera enseñar. Eh, Claro. Desde ese punto de vista, y desde que también el acceso a era súper limitado en alguna época. Eh, no sé, pues, solo por dar un ejemplo, antes, cuando apareció previo a la Edad Media, por ejemplo, que hay algunos dicen la Edad Oscura, idiotas, pero fuera de eso, previo a la Edad Media, por ejemplo, en la Edad Media se podía escuchar música, por ejemplo, en las iglesias como tal, como desarrollo musical, como muy fuerte. La Edad Media estaba centrada en el desarrollo musical de la iglesia. Pero previo a eso también existían el tema de los trovadores y de los juglares, ¿sí? Que tenían como una doble misión en parte dentro de los pueblos, que era ir a las plazas de los pueblos. En algunos casos los juglares contaban historias a la gente. A veces esas historias eran historias reales, en algunos otros casos eran modificadas para que fueran un poquito como más sabrosas la historia y así poder entretener a las personas. Y en algunos casos cantaban esas canciones. ¿Sí? Y era una forma en que la gente de manera popular podía escuchar música. Y también, yendo más atrás, la música en algún punto tenía, como lo dije creo que lo dije hace 2 programas atrás, la música tenía un objetivo funcional. No tenía que ver con lo que me entretenía o lo hacía por ganas, sino porque era funcional. Y eso se veía en los rituales, en las ceremonias, qué sé yo. Pero fuera de eso no era una cuestión de fácil acceso, ¿sí? O de acceso libre, sino que habían muchas como paredes para eso. Y dentro de esas cosas, ya acercándonos más hacia el siglo XX, siglo XIX, siglo XX, la gente, como te decía, tenía que ir a lugares para poder escuchar ciertas cosas. Y si no tenían los medios para ir, no podía escuchar. De hecho, una vez un profesor en la universidad me decía que dentro del periodo de que Chile se desarrolló como país, entre los procesos de, no sé, Patria Nueva, Reconquista, Patria Vieja y toda esa cuestión, todo ese proceso, perdón, no es cuestión, todo ese proceso histórico, Reconquista española, después todo lo que pasó hasta que Chile se pudo como constituir como nación, es que, por ejemplo, las bandas de guerra, que es una herencia que viene de esa época, de los primeros años en que Chile era Chile, las bandas de guerra de los ejércitos, de las casas matrices de las Fuerzas Armadas, los días domingos, para darle como un espectáculo a la gente o darle algo que hacer los domingos en las tardes en una plaza, las bandas de, no sé, de los suboficiales o de la Armada les daban permiso para salir a tocar a las plazas de los pueblos. Y en algunas de esas ocasiones tocaban música militar y en algunas otras ocasiones a veces lo mezclaban con alguna que otra cosa un poco más popular. Yeah. Pero ese era más o menos, estoy tratando de, me falta mucha más información, pero esas eran las formas en que la gente podía, se relacionaba con la música. Ahora, cuando empezó todo el tema del poder grabar, mira, de acuerdo a la historia se dice que la primera grabación de sonido fue por ahí en el siglo XIX, en el año 1880 aproximadamente, con un invento que hubo que se llamaba fonautógrafo. ¿Sí? El inventor es Edward Leon Scott de no, ya no lo quiero decir para no embarrarlo. ¿Sí? Y grabó el fragmento de una canción francesa. Se supone que ese fue el primer evento donde se pudo grabar algo. ¿Ok? Ahora, se supone que la primera grabación reproducible vino 17 años después, más o menos, en 1877, y ya con un invento mucho más serio que se llamó el fonógrafo. ¿Sí? Y el inventor se llamaba Thomas Edison. Y el contenido, ¿sí? O la canción que grabó se llamaba la rima infantil Mary Had a Little Lamb, ¿sí? Y el instrumento utilizado para esto fue la voz humana. O sea, no hubo otro instrumento dentro de la grabación. Fue como cantar voz a capela.
¿sí? Entonces, desde el año del 1877, ¿sí? Hasta el 1925 empezó un proceso donde la música se empezó a desarrollar y se empezó a involucrar con la grabación, ¿sí? Que estamos hablando de finales ya del siglo XIX al siglo XX. Ahora, ¿qué hizo esto? ¿O qué provocó esto? Que la música se empezó a masificar. Y todo lo que yo te conté para atrás de que la música era más funcional, era algo más situacional, contextual, de acuerdo, no sé, en la iglesia, en una plaza, en un bar, como lo podría haber sido a principios del siglo XX, hasta el 1940 con el blues, el jazz, el gospel, en algunos contextos, y toda la música local que se pudiera haber desarrollado en el mundo, no tenía un afán, hasta ese punto no tenía un afán competitivo. Si bien sí el tema del ego en el arte es algo súper evidente, pero el objetivo musical no era ese. Obviamente siempre en los contextos artísticos está la competencia, quién toca mejor, quién toca peor, quién tiene la mejor banda. Eh, Claro. Perdón que lo diga así, quién enganchaba con más el músico que le sonreía a más chiquillas, más mujeres, etcétera. Pero no era algo como industrializado, no era algo que se buscaba, sino que era parte de como la esencia del artista en algún punto. Pero desde que se empezó a desarrollar el tema del fonógrafo y poder reproducir y grabar cosas, empezó a quedar registro de lo que se hacía. Mm. Y eso empezó a modificar el cómo se empezó a percibir la música como arte y cómo la gente también empezó a relacionarse con la música. Qué heavy. Sí. Me dejó peinado para atrás, tío Isaac. Perdón la introducción Siga nomás. larga porque hablé mucho. Pero sigue hablando nomás. No, Yo lo es que escucho, yo feliz lo escucho. ya no quiero. Hable. Sí. Entonces, ya de partida, por ejemplo, algo que decía, no me acuerdo el nombre de un musicólogo, que le había leído en la mañana y decía que ya no, decía que se había vuelto que, o se había aparecido la percepción de que no era necesario hacer música en vivo para poder disfrutarla, sino que yo ya la podía escuchar por sí solo. ¿Cachai? Ya no empezó a nacer como ese, de manera muy incipiente, el tema de ya no tengo que ir a un lugar. Claro, ya no se vuelve algo comunitario, se vuelve algo privado, Claro, personal, individual. Sí. Y para no darnos tanto como tantas vueltas en esta introducción que estoy haciendo un tanto larga, por ahí por los años, la década del 1920 aparece la radio. Y eso empieza a ser y empieza a transformar a una mayor velocidad lo que ya se venía desarrollando con el fonógrafo, que tiene que ver con el tema de el poder grabar. ¿Por qué? Porque ya no era solamente puedo grabar esto, sino que lo puedo masificar. ¿Cachai? Llega al alcance a más personas. Puedo distribuir esto. Antes no sé si era tan... Era un objetivo la distribución de mi música, por ejemplo, del arte, sino que ya la radio empieza a generar esto. Oye, están tocando esta banda, están mostrando a este artista, están mostrando esta música, y se empieza a difundir y se empieza a desarrollar. ¿Sí? Y con el tema de la radio, eso por lo menos del 1920 en adelante empieza a crecer de manera súper heavy. Aparte que en algún punto la radio en parte del siglo XX se convirtió en uno de los medios de comunicación más masivos que había. Si bien en el siglo XX apareció la televisión que hizo explotar mucho más esto, por ahí por el mediados de siglo, 1950, un poquito más, la radio aún así, dentro del desarrollo del siglo XX, por lo menos hasta, no sé, yo diría que los 70, 80, y eso va a variar dependiendo de los países y del nivel de recursos que podían obtener las personas, la radio fue muy importante por esto mismo, por la masificación que hubo y la diversificación de artistas que empezó a haber para las personas. Que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Claro.
Pero ya estamos hablando en que dentro de todo el proceso, por lo menos de mitad del siglo XX para adelante, se empieza a desarrollar ya el tema de lo que es la industria, de lograr masificar algo y que esa masificación se empezaron a dar cuenta que era rentable. Claro. Aparte, contexto histórico, entender que la música también estaba dentro de un contexto, por lo menos occidental, político, que tenía que ver con la Guerra Fría. Y dentro de muchas cosas que podríamos decir de la Guerra Fría tiene relación con una competencia entre las superpotencias del mundo, y esa competencia incluso abordó y abarcó la música y el arte, Claro. con esta necesidad de levantar artistas que pudieran consumir a el público de otras naciones. Entonces, factores importantes. Ya desde la radio en adelante este asunto explotó. Con la televisión, el internet, las plataformas donde se podía escuchar música, desde la creación del cassette, que es una herencia del fonógrafo, y el tema de grabar en cinta, el CD, el que hubieran tiendas de esto y que la gente empezara a mejorar su calidad de vida y pudiera comprar ciertas cosas. Antiguamente eran más los vinilos, qué sé yo, hoy en día también hay como una gente que se dedica a escuchar música en eso, pero explotó, ¿sí? Y eso cambió la realidad y la percepción que se tenía de todo este tema antes. No sé si quieres tú agregar algo. Ay, es que siento que mi cabeza explotó un poco con tanta información, pero me llama mucho la atención, me quiero detener en esa parte que tú dijiste, del cambio, de cuando se hizo la primera grabación. Esa bola a mí me marcó mucho porque si lo veis desde la perspectiva social, la música antes era una experiencia comunitaria. Claro. Que reunía a cierta cantidad de personas en torno a un objetivo específico, ya sea para entretenerse, para escuchar historias. En otras palabras, generar comunidad, reafirmar un sentido de pertenencia en un contexto específico. Entonces, ver que esa experiencia que quizás no era de todos los días, era un momento esperado quizás, sobre todo para las personas que no tenían acceso a eso, una experiencia deseada, ¿cachai? O lo mismo por los festivales que hacen de repente también. Yo de repente, no sé, por los festivales medievales, ¿cachai? O la gente de la ciudad que se reunían, ¿cachai? Lo de la servidumbre, para celebrar, no sé, las cosechas y cosas así. Siempre había música metida por medio. Sí. Y era un momento esperado, la gente se preparaba para eso porque sabía que también iba a haber música, iba a haber baile. Y eso lo veis transversal a muchas culturas. Sí. Entonces, pero cuando viene la grabación, viene el sonido, esa experiencia que no siempre se podía tener acceso, está a libre disposición, obviamente no del todo, pero sí ya se puede masificar, hay un registro, está la posibilidad de revivir esa experiencia, pero de forma individual, o escoger con las personas con las que vives esa experiencia. Sí. Y ahí, ¿qué es lo que pasa? Que ahora en la música está a libre disposición de la persona que lo quiere escuchar. Ahora, la radio, también, pero aún así sigue generando un sentido de pertenencia, porque se empezaron a acompañar programas de radio, con música de por medio, ya sabía que hay cierto público para ciertos tipos de radio, ¿cachai? A uno le gusta el rumpi, o no sé, a otro le gusta la radio futuro, ahora dando un salto gigantesco a la contemporánea ahora. Sí. Pero cómo la radio se ha convertido en un catalizador de comunidades, ¿cachai? Para generar distintas comunidades que atraen a ciertas personas y que generan un sentido de pertenencia a esa emisión específica. Entonces, en el fondo, si bien ahora la música está envasada o se puede se puede como grabar, también sigue teniendo el potencial de generar comunidad, pero con la diferencia que una comunidad que tiene el acceso a esos sonidos. Claro. Sí. Entonces, pero lo heavy también que, como tú decís, la radio no solamente vino a generar entretención también, pues, sino que vino a informar o a desinformar, ¿cachai? Claro, sí. Y de alguna manera también vino a manipular masas, vino a brindar información, independiente que sea errónea o no, a la gente. Entonces, la gente no tampoco tenía acceso a cualquier noticia, sino que tenían acceso a lo que se informaba a través de la radio.
Entonces, ¿qué pasa cuando se tomaban, o ciertos sujetos se apoderaban de los medios de comunicación? No solamente se apoderaban de la información, sino que se apoderaban de la música que querían emitir. Entonces, el mensaje de querer controlar lo que se comunica y lo que no, es un mensaje completo, donde viene la música y la información como tal, o las conversaciones que salen a través de eso. Y ahí pienso, digo, ¿qué tan susceptible la radio se volvió a ser manipulada para controlar a las masas? Y ahí tú decís, por los partidos políticos, ¿cachai? Por ejemplo, Rusia creo que en un tiempo prohibió el tema de la música jazz y toda esta música que venía de Occidente, porque venía de países como Estados Unidos, ¿cachai? O de países que tenían ideologías totalmente diferentes a las que tenía la Unión Soviética en ese tiempo. Entonces, ¿cómo veis que la música también viene a acompañar una memoria histórica y un sentido de pertenencia a las masas en esa época específica? Y a eso le estaba dando vuelta. Sí, es heavy ese. Bueno, y yo siento que como la radio, planteándolo según yo, como un medio de comunicación que según yo creo que revolucionó mucho el tema de la percepción de la música y la percepción que tenían las personas de esto mismo. Creo que es algo bueno, ¿cachai? Pero obviamente hay gente que siempre busca cómo hacer o cómo utilizar algo a su favor, po. Lo que podíamos hablar el capítulo anterior, que hablábamos de que hay artistas que se dan cuenta de ciertas como formas de poder conectar con las personas y manipulan eso o administran eso para poder sostener su éxito, ¿cachai? Que, pucha, hay artistas que si hablaran de otra cuestión, que no sé si tuvieran tal nivel de impacto, pero más allá de eso, hay gente que se da cuenta que la radio genera, y de hecho un tiempo que generó, y creo que los medios de comunicación hasta cierto punto, no sé actualmente, generan una conciencia colectiva o generaron una conciencia colectiva donde podían administrar lo que la gente percibía o veía de las cosas. ¿Cachai? Pensando que en algún punto era el único medio de difusión y de información, pues no tan solo de la música. Pensando en mi papá, me acuerdo que él, bueno, mi papá vive acá en el sur de Chile, en el campo, y él me decía que, claro, pues, o sea, yo estudiando las fechas, y por eso, bueno, es importante para la gente que escucha, que siempre cuando escuchen a alguien hablar de épocas, no significa que algo así como que, no sé, pues yo les digo la década del 60, no quiere decir que el año 1959, el 31 de diciembre, a las 12 de la noche, y cuando pasó a ser primero de 1960, las cosas cambiaron por completo. Generalmente la historia tiene que ver con procesos. Y en algunos países esos procesos se dieron de manera más retardada. Entonces uno da fechas, pero tienen que entender la perspectiva de que los desarrollos son diferentes o a distintas velocidades dependiendo de los países. Ya, pero fuera de esa aclaración, mi papá me decía que donde él vivía en el campo, ya existía la televisión, él me ha conversado, pero la radio en algún punto era era lo que la gente decidía, una por dinero, porque no era fácil contener una televisión, y segundo porque la gente le gustaba, como que se sentía identificado, y por ejemplo, dentro del proceso histórico acá de la dictadura, por ejemplo, militar, si bien había televisiones en las casas, la radio fue la que finalmente, cuando quedó en la embarrada, en el 73, el 11 de septiembre, acá en Chile, la radio fue la que sostuvo a la gente en cuanto a información. De hecho, mi papá me contó que cuando estaba allá en Osorno, su papá le avisó a él que dijo, golpe de Estado, dijo. ¿Cachai? Cacha. Y fue por la radio. Entonces, obviamente habían radios de cierta posición política, si no mal recuerdo estaba la cooperativa. La Corazón. En esa época estaba la cooperativa y ¿Bio Bio? había, no sé No, si está Bio la Bio. Bio Bio, y había otra radio, agricultura, no me acuerdo, no sé, pero para cuéntame, pero sí sé que la cooperativa estaba. Y había músicas como que tenían las presentaciones de los programas de radio, pero por eso digo que fue muy importante el tema de
el medio de comunicación a nivel de generar una conciencia dentro de una sociedad o de las personas que vivían. Hoy en día no sé si pasa tanto eso, aunque sí creo que todavía podría llegar a pasar. Pero como hay tanta información por todos lados, y estamos como en el otro lado, así como ya exacerbados de La acceso, sobreinformación. que si bien hay gente que es más vulnerable a la manipulación, también es más fácil darse cuenta cuando algo se está planteando desde un punto de vista que se quiere generar, po, ¿cachai? Claro. Los famosos fake news que le dicen, ¿cachai? Que son noticias falsas. Claro. Igual hay un rollo ahí de ver también las comunicaciones como producto de consumo. Al final Se empieza a generar todo eso hay una oferta, ¿cachai? Y tú podés decidir qué es lo que escucháis porque a ti te genera más, te hace más sentido, te gusta. Claro. Entonces también hay una predominancia del individuo en cuanto a su placer individual. Es que se vuelca al individuo desde que aparece, desde que alguien puede elegir, ya deja de ser comunitario, sino que vuelve a ser individual. Claro, entonces, si bien las comunicaciones están abiertas para la gente, yo decido si quiero escuchar la radio Futuro, la radio Beethoven, o cualquier radio, la radio Armonía, lo que sea, ¿cachai? Pero tú decidís. Sí. Esa cuestión. Ahora, yo creo que por eso es cuático y no estamos diciendo esto es bueno, esto es malo, porque al final creo que todos estos procesos llevaron cosas positivas para las personas, como también cosas negativas. Y claro, en algún punto está eso. Ahora, como positivo yo podría decir que el hecho de que se empezó a diversificar los medios de comunicación, también apareció la posibilidad de saber cosas que no se decían en los medios oficiales, por ejemplo. ¿Cachai? O plantear un punto de vista diferente. O sea, llevando este mismo podcast a, no sé, 40, 50 años atrás era impensado si es que no estudiábamos locución, si es que no éramos parte de un canal o de, ¿cachai? Era impensado. Entonces el hecho de que se diversifique la información hace que haya más alternativas a lo manipulable. Claro. O también para que la persona se pueda sentir parte de eso que se está comunicando. Claro. Como, oh, esto me representa. No sé, me acuerdo cuando mis tías hablaban de los radioteatros que escuchaban en tal radio, de repente escuché que esta tía habla con mi abuela, oh, sí, ¿te acuerdas el capítulo tanto? Entonces, si bien estas dos personas escuchaban ese programa de radio en distintos lugares de Chile, cuando lo conversaron generó un vínculo en el momento. Claro. Porque genera un sentimiento, una memoria colectiva, que incluso prescinde de la presencia física, que también esa es la parte bonita, encuentro yo. O no sé, por ejemplo, si hago así. ¿Qué se te viene? ¿Un comercial de una radio? ¿Oasis? Ah, sí. ¿O no? Pucha, me hice el ridículo. Ahora, ¿qué hora es, corazón? Ah, ya. ¿Viste? Soy más kuma. Es más kuma, más flight. Pero ahí empezáis como... Nunca escuchamos esa radio juntos, pero ¿te acordáis de elementos, claro, ¿cachai? Que dijeran como, oh, sí, oil. Sí. Es heavy. A mí el siglo XX en realidad es un siglo que, si bien creo que hay otras épocas muy geniales, pero a mí me pasa que lo encuentro que fue muy transformador. Más allá de que alguien pueda decir, esto fue bueno o malo, lo encuentro que fue un siglo muy transformador porque cambió cómo se percibía el mundo en general. Yo igual pensaba, pues, o sea, no sé, en este siglo a través de todo lo que empezó a pensarse como industria, entendiendo que estamos en un contexto de Guerra Fría, por ejemplo, el hecho de empezar a aparecer los eventos masivos, pues, empiezan a nacer en esta época, en estas décadas, o sea, 50, por ahí por 50, la mitad de los 50 en adelante ya empieza a aparecer como elementos masivos. Si bien, no sé, pues, se dice históricamente que nace el género, no sé, del rock and roll, por ejemplo. Claro. Que podríamos analizar el rock and roll, la apertura, la puerta que fue para muchas otras cosas más. Yo igual lo pienso de esta figura. A mí como cantantes de rock and roll me gustan otros, pero no digo que este sea malo, pero a Elvis Presley se le denomina como el rey del rock and roll. Y se levanta como figura masiva, por ejemplo. ¿No era Peter Rock? No era Peter Rock.
Pucha, Estaba weón. ahí, sí. Por si acaso, Peter Rock es un artista de acá del medio nacional de esa ¿Qué se creía Elvis? Sí, por ahí. Pero Elvis Presley se levanta como esta figura de Estados Unidos en un periodo de Guerra Fría, dentro de lo masivo de la gente. Mm, Eh, y quizá era bueno, pero había muchos más en su época, pero se decía porque cumplía ciertos perfiles vendibles para las personas. O claro, sea, por él, o sea, tienen que entender la mayoría de las personas que desde el punto de vista musical, en tanto en Elvis, por ejemplo, en figuras como los Beatles, desde el punto de vista inglés, es donde empiezan todas estas manifestaciones públicas de histeria colectiva por un artista, po. mm, Y era porque la gente se empezó a generar ideales, po, de personas. ¿Cachai? O sea, antes el ideal, ¿quién era? No sé, pues en una monarquía, en el tiempo de monarquía, no sé, los reyes, ¿cachai? Y claro, la gente, y de hecho, mucho de la gente que podía vivir dentro de un feudo se percibía menor que los monarcas o los que estaban dentro como reyes, ¿cachai? claro. Eh, pero aquí ya se empieza a idealizar a las personas, po. O sea, tanto así que en sus apariciones en público provocaban que la gente pasara por encima de la policía, no sé, se desmayaran, perdón por lo que voy a decir, pero empezó manifestaciones como que se ven o que se vieron en algunas bandas de tirar ropa interior al escenario, por ejemplo, nacen en esta época, po. Yo lo hice. Nacen. No. No, ¿A Peter Rock? respeto tu opción. No hice nada. Pero nacen en esta época, entonces eso no pasó antes. ¿Cachai? O sea, a lo más la gente disfrutaba pero ya esta locura, ¿cachai? Por un artista no se había dado. Y lo generó esta industria que se empezó a formar y lo que se buscó proyectar de estos artistas. Claro. Me acordé de otro mecanismo de defensa que había mencionado la vez pasada. La semana pasada. La semana. Mentira, fue. ¡Uy! La polera. La misma polera. No, pero ya. Que se llama. Se me fue, ¿viste? ¿Viste? Para hacerle Puedo hacer tonteras. Po. No, identificación proyectiva. Ya. Que tiene que ver con que una persona se siente identificada con algo que está viendo fuera de sí misma, y dice, esto es lo que yo siento. Entonces, lo que yo siento, no sé cómo proyectarlo, pero cuando veo que alguien lo hace, uno dice, eso es lo que estaba buscando, eso es lo que yo necesitaba, lo que me representa. Entonces, la identificación proyectiva te genera ese sentido de pertenencia a un fenómeno que está fuera de ti, que puede ser el artista que tú decís, el artista musical, o puede ser el ídolo, ¿cachai? Del momento, el rey en su época quizás más del medioevo, ¿cachai? El líder político, lo que sea. Entonces, en el fondo también la música genera no solamente una comunidad, sino que la búsqueda también de un sentido de pertenencia a algo específico. Igual lo pienso, pues, que al final los artistas, si bien partieron comunicando cosas por medio de este fenómeno musical, ¿cachai? De forma a modo de entretenimiento, en el fondo sí estaba cargado de mucha intencionalidad. Claro. Ya sea descontento con lo que estaba aconteciendo en la época o a favor de. Entonces, pero con el tiempo después empezaron a cachar que la música no era solamente entretenimiento, sino que empezó a generar descontento social, oposición ante los regímenes que estaban imperando en ese momento, y se convirtió en algo político también. Sí, po. Y ahí también pienso en los himnos, ¿cachai? Cómo los himnos, por ejemplo el himno nazi, cómo generó un sentido de pertenencia hacia el nacionalismo de ese discurso predominante de la época que estaba liderado por Hitler, y dominó las masas, pues viejo. Sí. La gente se emocionaba con el himno nazi y celebraba cuando los soldados nazis estaban ahí marchando, porque había una música también que venía a mostrarse como un potenciador de ese discurso que prometía solución a la gente en esa época. Entonces la música también viene a potenciar un discurso para las masas. Me acordaba donde mencionaste a Hitler, que el tipo
dentro de muchas cosas que podríamos decir, hablando del sonido, por ejemplo, él a veces daba sus discursos y los discursos duraban mucho rato y la gente estaba como hipnotizada por lo que salía de la boca de este tipo, Hipnotizada. ¿cachai? Oh, Y estaban ahí escuchando, po, ¿cachai? Entonces, bueno, pensando en eso, es heavy como la capacidad que puede tener el sonido y sí, y estamos pensando en que no tenían medios de amplificación para temas políticos muy bacanes, pues, sino que era lo que había y la gente estaba 2 horas escuchando a un tipo hablar de lo que tenía dentro y heavy lo que llegó a provocar. claro. De hecho, se supone que el partido nazi a nivel histórico durante la Primera Guerra Mundial, que ya existía o que se empezó a generar, era una minoría. Y en Cacha, algún po. punto el tipo llegó a ser como el líder de toda esta cuestión que pasó, po, Cachó la manera de cómo manipular las masas. por ejemplo. Es heavy porque pienso igual el mismo efecto que se genera en el cine. Si tú mostráis un discurso de tal persona y le sacáis la música de fondo, porque esto es lo que algunos ponían música de fondo también, po. Claro. ¿Qué tanto peso hubiese tenido ese discurso en el inconsciente colectivo? Heavy como la música puede generar que la gente se emocione cuando está escuchando algo que puede ser totalmente perverso, ¿cachai? Exacto. Porque la melodía te genera te conecta con el sentimiento que viene de ese discurso. Claro. Entonces, manipula el cerebro, porque al final eso es lo otro, pues, el sonido entra por el oído, ¿cachai? En el lóbulo temporal. Y en el lóbulo temporal está el hipocampo, que está asociado a la memoria, el recordar, tu memoria episódica. Entonces tú puedes generar experiencias y recuerdos en base a algo que escucháis. Imagínate ese recuerdo que tienes o eso que estás escuchando está asociado a la imagen de un líder que está adoctrinándote en esa época. Es potente, Es po. súper heavy. Por eso digo que esta cuestión de lo masivo o de... Sí, de lo masivo y de los medios de comunicación, para mí cambiaron toda la historia de lo que se sabía como o que se percibía como música como en adelante. O sea, en verdad lo cambió todo. Igual hubieron, no sé, po, en algún punto un profe en la UNO me dijo que como era Guerra Fría, los Beatles nacieron como una contrarrespuesta a nivel global en el rock and roll en los primeros años de Elvis Presley, como para competir con él y alzar una figura. Y en verdad los Beatles dejaron la crema también en el aspecto masivo, pero en algún punto estos compadres decidieron como apartarse un poco de esto comercial, aunque ya tenían la fama. Pero empezaron, y de hecho a ellos se les atribuye el inicio y el desarrollo del pop. Cacha. Porque trataron de desprenderse un poco de estos rock and rolleros y empezaron a desarrollar su propia música ya desde el punto de vista que ellos querían. De hecho, los Beatles también en algún punto desarrollaron como investigación sonora y empezaron a probar grabando como música electrónica, no como música electrónica esta que entendemos de los eventos masivos hoy en día donde... Claro, Tomorrowland. Claro, Claro, no, sino la música electrónica entendiéndola desde el punto de vista de la grabación. Sí, de empezar a samplear sonidos de la naturaleza, sonidos de la ciudad, y empezaron a investigar con esto y a usarlo dentro de sus composiciones, ¿cachai? Como que se separaron un poquito de esta para comercial competitiva en el rock and roll. De hecho, el rock and roll como género musical es muy corto, pero abrió la puerta para otras cuestiones más, ¿cachai? Entonces, pero es heavy como cambió la percepción de lo que era la música. Me acuerdo no me acuerdo quién, hay un rockero que una vez dijo que las cosas que le habían hecho mucho daño al rock habían sido 2. Era este subgénero del metal que se llamó glam metal. Ya. Ochentero que por Kiss. si no, claro, así como más como Poison, esa onda que los tipos se maquillaban. De hecho, la palabra glam tiene que ver con glamour, pues, y jugaban como con este tema de ambigüedad media sexual, porque los tipos se hacían la base espiral, estos peinados grandes, se maquillaban, se pintaban. Y eso abrió como la puerta a lo vendible, ¿cachai? Por el tema de la pinta. Y este rockero decía que eso le había hecho mucho más al rock, al metal y el programa MTV. Oh. Porque un medio de comunicación que se generó por ahí como al principio de los 90
y que también transformó la percepción de la música y de lo comercial dentro de los Claro. años que venían para adelante. Po. Bueno, estos locos potenciaron los videos clip. Videoclip, entonces ya no era solo sonido, sino que era la imagen, ¿cachai? Entonces ya yo podía vender algo visual potenciado con el sonido. Podía vender al artista completo, ya no solo vendía auditivamente, ¿cachai? Claro, Entonces si yo no sé, pues valoraba, si me empezaba ya a mirar para atrás en la época de la radio, ya por último el tipo me lo vendían por el sonido. Por claro. último era lo que era, ¿cachai? Me Pero evocaste un recuerdo, loco. Pero ya de ahí para adelante la imagen, el sonido, el MTV empezó a crear todo este formato de los Unplugged, de este concierto Unplugged que muchas bandas han tenido. Entonces, siguió transformando más esta cuestión de la industria musical. Claro. Y la siguió llevando a esto de como vender, po. Vender el éxito, la imagen, o la imagen de éxito también que tenía la gente Claro. de los artistas. Po. El tema de la competitividad. Por ejemplo, yo me acuerdo de estos programas, los 10 más pedidos. Sí, pues. ¿Tú cachai cuál era el número 1 de la semana, cachai? O del día, y tú esperáis como, oye, ojalá que ganen, no sé, por los Backstreet Boys, el Larger Than Life y tal tema. Sí, me acordaba cuando era chico con mi hermano, bailábamos los Backstreet Boys. Sí, me pues. acuerdo. Estaba el espejo de mis papás en su pieza. Hay videos. Grande el espejo. Hay videos. Sí, también hay videos de nosotros imitando, ya más grandes de hecho. No sé si se los mostremos, pero es absurdo. Ya, pero el tema es que yo veía las coreografías y me gustaban después los Backstreet Boys por las coreografías que hacían. Y yo en la pieza de mis papás ensayaba las coreografías y con mi hermano hacíamos y nos sabíamos todo, po. Todo chamullado. Y después llegábamos donde mi papá llegaba a la pega y le decíamos, papá, queremos el disco tanto, el Millennium de Backstreet Boys. Y él iba a la feria del disco, cacha. A la feria del disco y nos compró el CD original. Entonces, después, ¿qué hacíamos? Ensayábamos las coreografías con la música. Y no teníamos que esperar los 10 más pedidos para esperar esa canción. Pero también el rollo, pues, de cómo también se te genera la ansiedad de escuchar algo o la necesidad porque lo viste. Claro. Ya era más exacerbado, era más potenciado porque ya tenía imagen, po. Esta figura del videoclip, lo que decías tú. Entonces este rockero decía que el MTV y los grupos glam habían como cambiado toda la percepción de, po. Y yo creo que es así, po. De hecho, después las plataformas digitales y ya esta cuestión es como, no sé, pues todos quieren vender como algo masivo por internet y de cómo distribuirlo. Porque se ve como es parte de la industria. Po. De hecho, yo me acuerdo hoy en día, hablando de los medios de comunicación, hoy en día hay gente que se graba haciendo cualquier estupidez, cualquier imbecilidad y es viral. Claro. Pero antiguamente para poder que la gente te viera, tú tenías que hacer algo en serio, entre comillas, o algo que fuera, pucha, que tuviera mucho más sentido. Yo no sé si contigo o con otra persona alguna vez, si hubiéramos tenido los smartphones, estas cuestiones para grabar, antes, cuando nosotros éramos chicos, quizás hubiéramos sido también virales porque uno hacía N tonteras también, no sé, pues se subía arriba del carro el súper y se tiraba, o no sé, pues tú haces más cuestiones que yo. pero hoy en día cualquiera puede, como entre comillas, decir este video es viral por cualquier idiotez, po. Claro. ¿Cachai? Y eso es parte de esta transformación o de este caminar que ha habido de poder, de percibir la imagen, el sonido, la arte de una manera, desde un punto de vista diferente a lo que fue en algún momento. Como digo, tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, pero en algún punto he aprovechado en muchas ocasiones por estas cosas malas. O sea, a mí en mi caso lo que me gusta es tener el acceso a cosas, ¿cachai? Buenas que a veces me gusta escuchar y que quizás en otra época, y no hace mucho, no sé, pues pensando cuando vivía con mis papás, no teníamos muchos recursos, ¿cachai? En algunos años y comprar un cassette así o un CD era más complejo. En cambio, Claro. ahora yo me pongo a buscar, no sé, Spotify o cualquier otra plataforma, YouTube o Deezer o Apple Music o lo que sea, y encontráis lo que tú querés. Ahora, lo que me gusta de eso es bacán encontrar artistas de repente. A Claro. veces yo soy de la ñoñería de ponerme a buscar cosas que no conocía. La otra vez encontré un artista, una banda japonesa,
Y la encontré bacán, como de rock, pero era un rock y las guitarras no usaban distorsión, po. Lock. Era muy bacán, ¿cachai? Lock and LOL. Y así he podido descubrir varias cosas, pero es heavy cómo ha cambiado la percepción de hecho, no sé si hoy en día la gente en algún punto podría dejar de ver esto a nivel de la industria, po, Mm. ¿cachai? Ahora no quiere decir que esté malo escuchar cosas que son parte de, pero creo que lo interesante del programa es ver cómo ha cambiado la percepción y la visualización del arte, de la música, de los sonidos, de la imagen, y cómo los medios de comunicación, en este caso, la radio, la televisión, los discos, los vinilos, y hoy en día las plataformas de streaming y de música digital han cambiado de toda esta cuestión, Claro. po. Los comerciales mismos también, que te estimulan a comprar cosas. Y hay una cancioncita ahí. Sí, pues. El consumo mismo, po. Sí, pues de hecho esta canción, no sé si, bueno, no sé si en todos los países de Latinoamérica será igual, pero no sé, pues Chayanne. Cuando es la Navidad, la canción de ¿Qué Falabella. te pasa? ¿Que estás triste? Te hace falta nada. Navidad. O esa Pascua feliz para todos. Pascua Claro. feliz. Más allá de la burrada, de lo que signifique la tontera. Pero a la gente se relacionaba la música, la imagen, con el comprar, po, ¿cachai? Entonces, cosas que no pasaban. Claro. Diriges la posibilidad de decidir de una persona. Igual pensaba ahora en el tema de los videoclips. Porque hace muchos años atrás la música era la música, no estaba acompañada de otros elementos. Claro. Y si no eran como tan, no te sobresaturaban los sentidos. Y tú podías escuchar algo, una tonada, lo que sea, y tú podías generar tu propia imagen mental respecto a lo que se te venía al escuchar eso. Claro. Pero ahora viene el videoclip. No trato de satanizar, pero sí trato de ver como también el contra. Como si bien también te puede presentar una imagen que te puede ayudarte a sentirte identificado con esa escena, también viene a prearmarte el cómo tienes que pensar la canción que está sonando. Claro. Ahora el artista está en toda la libertad de hacer un videoclip porque es su tema, ¿cachai? Pero Y es parte, es que es un complemento, güey, pero el tema es que cómo se ocupa, y más que cómo se ocupa, cada uno lo ocupa como quiere, el tema es que entender que esta cuestión cambió, po. Y según yo, para mí cambió y cambió sin una vuelta atrás. ¿Cachai? A no ser que hubiera así, ya, perdón, que no es ponerse conspiranoico, como que hubiera un apagón y como comenzar de cero, o hubiera así como una glaciación en el mundo, se congelara toda la burra y después se descongelara. Fuera de eso, esto ya no cambió, po. No cambió. El tema, ahora, ¿por qué es bueno visualizarlo? Primero, entender que no siempre fue así. Segundo, creo que como no satanizar como esto, pero Claro. sí también creo que es importante entender los pros, los contras, ¿cachai? Sí. Y también ver cómo nos vamos a relacionar terceros, así como a lo que viene con esto, po. Porque si me voy en la negativa, de cierta manera tengo que desaparecer como del mundo, Claro. ¿cachai? Si me voy en el rechazo completo, pero tampoco me puedo tragar todo, po. Te viene una tribu de la Amazona y... Entonces el asunto es cómo me voy a relacionar con esto, po. Yo pienso que por ahí va el rollo. Sí. Que a pesar de toda la sociedad que nos sobreestimula, tenemos el libre albedrío. La capacidad de decidir cómo nos paramos frente a eso. Porque tú no hay que dejar de escuchar música, no hay que dejar de escuchar sonidos, ¿cachai? O discursos dominantes con tintes políticos, tintes ideológicos, ¿cachai? O tintes religiosos. No lo vayas a dejar de escuchar. Es verdad. Porque al fin y al cabo, tanto la música como los medios de comunicación son intencionados. Y que con que sean intencionados, no necesariamente son malos, Exacto. sino que tienen una intención nomás. Ahora, ¿cuál es esa intención? Ahí ya cada uno le podrá poner su ya connotación valórica. Viene a edificar, viene a destruir, bueno, ahí cada uno lo hace como quiere, pero en el fondo, creo que, como tú decís, pues creo que hay que apelar a la capacidad de uno para poder discernir lo que estáis escuchando. Exactamente. ¿Cachai? No vaya a mandar una carta de reclamo a tal radio porque no te van a pescar en embajada y que no emita más información, Claro. esos discursos. Pero sí podéis apagar la radio Por y hacer ejemplo. otra cosa. ¿sí? O elegir otra cosa también. O tú mismo componer tu
proponer algo. proponer algo. Que creo que también es importante dentro del punto de vista de la gente que le gusta como criticar cosas. Bueno, bacán, pero propone algo tú, po, ¿cachai? Compone algo tú. Si decís que todo está malo. Claro, Viendo como un contexto así como ya, pucha, no quiero alargarme más, pero dentro de ir a un contexto como evangélico cristiano, hoy en día uno revisa Instagram, está lleno de gente que a pesar de que, a ver, de que hacen y que han tocado estilo worship que le llaman, que a mí también me pelota la descripción, pero le llaman como género musical worship. Y hoy en día hay como una ola de gente que critica el worship, ya sea porque lo encuentran aburrido, porque es poco desafiante para tocar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final todos están metidos en la misma cuestión, por la misma rueda de hámster. Y por último, creo que el tema es proponer algo. ¿Cachai? Mm. Proponer algo distinto, algo que ya, está bien, es más, según tú esto no sirve. Bueno, haz algo tú. claro, Ahora, la gente lo que generalmente dice, no, es que hay que volver a hacer cosas que se hacían antes. Bueno, amigos, lo que tenemos hoy en día es consecuencia también de las cosas que habían antes. claro. ¿Cachai? Entonces esa cuestión como... Tampoco se trata de inventar la rueda, po. No, ¿cachai? Pero sí de proponer. Más allá de cómo no voy a proponer la última chupa al mate, no creo, está difícil. Claro, O quizás sí, bacán. Pero como esas posturas así a mí me molestan mucho, ¿no? Es que hay que volver al pasado para hacer algo que sea bueno. Como que lo nuevo es satánico casi y... Amigo, no, o sea, hoy en día como estamos es por las cosas que han ido pasando Claro. atrás, lo bueno y lo malo, ¿cachai? Eh, pero bueno, el que critica tanto, pues, que proponga, pues, que haga. Sí. Me acordé de lo que hablaste en el capítulo anterior, que no es lo que entra en la boca del hombre lo que lo contamina, sino que lo que sale de. Entonces, a mí me pasa muchas veces que cuando uno se va en la volada de pensar solo, ¿cachai? A veces uno se pone medio negativista, medio existencialista, y llega un momento que dudo de todo. De todo, de todo. Y digo, ya estoy pensando esto, pero esto lo pensé yo, o lo escuché de tal persona, ¿cachai? O no sé, cuando quiero componer algo, digo, pucha, esto creo que lo había escuchado antes en una canción que había visto, o no sé, o es mío, o genuino, ¿cachai? Y creo que es heavy cómo hemos sido sobreinvadidos de información al punto que a mí por lo menos me pasa que a veces no sé qué es mío o qué es porque lo recibí de otro lado. Claro. Ahora el rollo tampoco significa decir como no voy a escuchar nada de radio y voy a volverme un egocentrista, ¿cachai? Y perderme mi introspección. Que puede Porque pasar. que también puede pasar. Pero creo que el rollo es aceptar el hecho de que estamos siempre influyendo en nuestro entorno y estamos siendo influidos por él. Y ahí el poder de decisión es qué cosas vaya a retener y qué cosas no, ¿cachai? Y que se condicen con lo que tú estás percibiendo. Y ahí yo creo que es súper heavy, porque tú puedes reproducir un estilo musical, ¿cachai? O incluso ese mismo descontento que tienes a ese estilo musical que está viciado por otros discursos de otras personas que se están quejando respecto a ese mismo estilo musical. Exactamente. Entonces, yo creo que hay algo como importante como dentro de ese meditar medio existencial que decís tú, es como encontrar y si pucha, es así, pero yo creo que lo importante es que nuestro libre albedrío, nuestra capacidad de decisión esté súper influenciada o esté tomada como por el Espíritu, ¿cachai? Como por el Espíritu Santo. Si esa capacidad está libre, independiente de lo otro, tenemos una capacidad de poder elegir. Pero si aún eso está como agarrado, yo creo que hay algo que es más profundo y que, bueno, cada uno debería tener la percepción de poder. Pero creo que lo que decís tú en algún punto es clave. O sea, somos seres que somos influenciados y nosotros influenciamos a los demás. O sea, tenemos responsabilidad por todos lados. Entonces, si yo entiendo esa posición que tengo de capacidad de poder influenciar a otros, pero que a la vez puedo ser influenciado, me baja 2 o 3 cambios de la postura media como que pueda tener sobre otras cosas o sobre otros. ¿Cachai? Pero creo que podcasts o programas como estos o conversaciones como estas son súper importantes para poder tener una apertura sana de las cosas en las que estamos
y de repente sentarse y decir cómo avanzamos a lo que viene, ¿cachai? Siendo personas que van construyendo y tratando de, no sé, plantear cosas nuevas o diferentes sin desechar como o pasarme por todos lados a todo el mundo, ¿cachai? Claro. Entonces, eso, pero creo que los medios de comunicación, como a nivel general, fueron y son, pero yo creo que fueron en el siglo XX de los inventos más transformadores que han existido, a nivel social por lo menos, y del desarrollo social de las personas. Y cómo se, ¿Cómo se cómo se comporta la gente también, po, a nivel social, a nivel de lo que compra, de lo que no compra, de lo que hace, de lo que no hace, de lo que escucha, de lo que no escucha, de lo que recibe, de lo que no recibe. Entonces, y estamos todos metidos en el asunto. El asunto es que, ¿qué hago yo? Y ahí está como la pregunta para dejarla planteada. ¿Qué hace usted? ¿Qué hacemos nosotros? Y creo que parte de ese qué hacer tiene que ver con esta conversación, po. Claro. ¿Cachai? Al final, cuando tú te haces consciente de algo, eres libre de eso. Exacto. Porque puedes decidir sobre ello. Exacto. Sí. Así que eso. No sé si quería agregarme algo más, querido Felipe. No creo añadir nada más. Quiero guardarlo para el próximo capítulo. Muy bien. Así que eso, le damos las gracias a todos los que nos han escuchado el día de hoy. Sí, muchas gracias. Le damos saludos a nuestros auspiciadores Coffee on Wheels y Spiral Coffee Roaster. ¿Sí? Así que eso, suscríbanse ahí al YouTube, ¿sí? A Spotify para poder seguir conversando, meditando, reflexionando y abriendo la perspectiva, abriendo el corazón a las cosas que tenemos por delante, ¿sí? A las cosas nuevas. Así que eso, Chaito. chaito, un abrazo.